Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Buenas tardes, bienvenidos a En Jaque, lunes 10 de noviembre, empezando ya. Casi arañando la mitad del mes. Como lo prometido es deuda, el presidente Jorge Serrano Elías nos acompaña hoy otra vez. Un honor, presidente, mi compañero de fórmula, Guaito Morán. ¿Cómo está, señor presidente? Muy buenas tardes. Gracias siempre por estar ahí dispuesto a recibir nuestras invitaciones a nuestras entrevistas. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, aquí viendo todo lo que pasa en la primavera. Tuvimos un fin de semana bastante violento, con un incidente fuera de lo común, que va ligado a muchas cosas que han pasado. Y mira, y te voy a decir fuera de lo común porque estamos acostumbrados a un nivel de delincuencia organizada en el país, pero ya a que se empiecen a perpetrar atentados por comandos organizados, camuflajeados, con uso de esa potencia de fuego, sí ya es algo que nos llama poderosamente la atención y ya es más de pasar de la preocupación a la alarma y al susto y al miedo que tenían antes los habitantes de este país a lo que pasó, sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de precaución, sin ningún tipo de presencia del Estado. Ya a nosotros, a los ciudadanos que estamos a pie, si no pueden las personas que en determinado momento tuvieron poder, mucho menos los ciudadanos como usted y como yo, que somos ciudadanos de a pie. Señor presidente, no sé si está enterado de lo que pasó el fin de semana con ese comando que ejecutó a un ex candidato a alcalde en Chimaltenango, en el Tejar, en el municipio del Tejar, que fue demasiado violento y alarmante. Es que es hasta duro ver y darse uno cuenta como que si estuviera en Hollywood, ¿verdad? Pero no, en realidad estaban acribillando físicamente a dos personas. Todo quedó grabado. Las armas con que salieron son exactamente lo que usted dice, Eduardo, son armas de asalto, son ametralladoras, son semiametralladoras, son los fusiles típicos, o son esos o muy parecidos a los que se robaron. La verdad es que ellos tienen que dar explicación, el gobierno tiene que dar una explicación. ¿Por qué es que esa gente tenía esos fusiles? Y luego, como usted dice, fue una operación de comando, porque limpiaron la calle, se bajaron con una tranquilidad, tiraron las tolvas que tenían. Me imagino, mire, una de esas tolvas de cada uno de esos fusiles está entre 30 y 50 tiros. Quiere decir que ahí soltaron por lo menos 10 tiros. Y eso se pararon tranquilamente, se montaron en el carro y salieron. Y la verdad que asusta ver eso. Y sobre todo con el antecedente de los que se fugaron de las cárceles y de las armas que andan perdidas. Mire, en el ejército ha habido veces en que se perdieron armas. Una vez se perdieron 15 fusiles. Rescatar esos fusiles, se infiltraron la guerrilla hasta que rescataron los fusiles. 60 subametralladoras libres en el país, en manos de delincuencia, es para aterrorizar a la población entera. Y lo que vimos ayer es la muestra de lo que estos son capaces. Y hablando de eso, de que el presidente Arévalo, el señor Arévalo debería de sacar dando explicaciones de qué es lo que está pasando, y yo siempre lo dije, que si bien es cierto, yo en lo personal le daba la duda, el beneficio de la duda al ministro Marco Antonio Villeda, a Marco Villeda, sobre su funcionamiento y lo que
él quiere o pretende hacer, o el cambio que se debe de dar en el Ministerio de Gobernación, pero también hay una cosa que nos debe de dejar pensando en muchas cosas. La delincuencia no va a disminuir solo porque se cambie a un ministro de Gobernación, y menos si el ministro de Gobernación tiene expertise, que viene de la casa, que yo también vengo de la casa, del organismo judicial. Es un ex juez, es un ex compañero ex juez, yo también tuve la oportunidad de administrar justicia en este país. No se va a cambiar por una figura, sino que eso tiene que tener una planificación y un plan de trabajo específico, y empezar a hacer los cambios logísticos para empezar a retomar el control de la ola de delincuencia que se desató desde que el señor Arévalo tomó el control. Señor presidente, tuvieron crisis de seguridad en su gobierno, más de alguna pandilla, más de alguna situación fuera de lo normal cuando ustedes lo administraron. Las decisiones que ustedes tomaron en tiempo fueron decisiones para cambiar la historia. ¿Alguna anécdota sobre esa toma de decisiones, las que usted tuvo que tomar o cuando tuvo a su ministro de Gobernación? Mire, quiere que le diga la verdad. Sí. Es que si la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. Usted puede tener un loco que sea un atleta, pero si la cabeza no le funciona, todo va para el carajo. Yo le puedo poner a usted un caso. Mire usted cómo se manejó la economía en mi tiempo. Reduje los subsidios, llevé el presupuesto por primera vez, yo creo que en la historia del país, 2 periodos consecutivos a 0 de déficit presupuestario. Sí. Se quedó la misma gente que estaba conmigo, con Ramiro de León. Pero en los últimos 6 meses, esa misma gente le metió $900 millones de déficit al presupuesto. Es decir, si el que está al mando no da la orientación y no asume la responsabilidad, los que están atrás no tienen por qué hacerlo, pues cada quien agarra su camino. Para mí el cambio de ministro, pues sí, es interesante, pero la verdad es que la estructura delincuencial está en las calles. Y si esta estructura gubernamental, que es delincuencial, porque esto hay que aceptarlo, nosotros no tenemos un gobierno que está luchando contra la delincuencia, no. Es un gobierno apto para usar la delincuencia, para negociar con la delincuencia, para trabajar con la delincuencia e inmoralmente hasta para armar la delincuencia. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? Acuérdese usted aquel incidente que hubo en la frontera, en donde las fuerzas del ejército o las fuerzas de la seguridad guatemalteca salieron a defender a los delincuentes, a los narcotraficantes, porque definitivamente eran quienes les pagaban cuando estaban de este lado. Ellos recibían plata por esa división. Protestó México y todo, pero estos corrieron inmediatamente a dar explicaciones. ¿Quién sabe qué explicaciones dieron? Porque usted dése cuenta que esta gente, los semilleros, empezando por el señor Arévalo, nunca reconocen un error, nunca reconocen un delito. Ellos son delictivos por naturaleza, pero lo que ellos hacen es atacar a quien los descubre o atacar a quien los va a juzgar, para ver si desvirtuando al que los está juzgando o los está señalando, ellos pueden echarle tierra a su porquería. Es decir, yo diría que ellos lo que han sido es han seguido una cultura de gato, es decir, la porquería le esconde, y a eso es a lo que ellos se dedican. Mire usted hoy en la conferencia de prensa de este señor, como sabe que lo he hasta aquí, hoy hizo la pantomima de que iba a ¿cómo se llama?, a firmar, a poner el publicis y cúmplase de la ley de... Leyes en Guatemala tenemos, lo que no tenemos es quien las aplique.
Esa ley dice ahora como gran cosa que al que induzca a un joven menor de 18 años va a tener unas penas increíbles. Bueno, está bien, pero eso no es el problema en Guatemala. Aquí esa ley debía decir que el que induzca a estos ignorantes que gobiernan a hechos delictivos debe ir a la pena de muerte, pues. Porque nosotros, quienes están cubriendo el delito, no son los jóvenes de 18 años o de menores de 18 años. Quienes están cubriendo el delito son esta bola de incapaces que nunca trabajaron y que ahora ven plata por todos lados. Y no importa de dónde vengan, ahí la agarran. Ya las talachas, como yo he dicho, y esto es cierto porque me lo confirmaron a mí, ya no llegan en cajas, sino llegan en las palanganas de los picopes. Entonces, ¿usted qué va a hacer contra una estructura delincuencial enamorada del poder y de la plata? Esa es la dura realidad de nuestro país. Y son cínicos, porque mire usted, van a la OEA, piden que vengan a investigar las elecciones que se van a dar. Y 3 días antes de que estos vengan, se desarrolla el fraude más horrible de toda la historia del país. Ojalá que a estos señores de la OEA alguien en Guatemala les haga ver que corrió más de medio millón, más de 500 millones de dólares entre proyectos, coimas, ofertas y todo para lograr la elección de una junta directiva del Congreso. En honor a la verdad, si los señores de la OEA preciaran su nombre y estuvieran dispuestos a defender la reputación de la OEA, ante esta evidencia que se encuentran en el país, deberían dar por terminada la misión, abortarla y llamar al gobierno de Guatemala para consultas al seno de la OEA. Eso es lo que correspondería. Pero no, porque como dicen que hay que defender la institucionalidad, pero ¿cuál institucionalidad si no tenemos? ¿Qué vamos a defender? La ley de la selva, esa no es institucionalidad. Y platicando un poquito más en lo que usted estaba diciendo sobre la seguridad y sobre lo que está pasando hoy, esta administración se caracteriza por estar en las primeras planas por la serie de escándalos que hemos tenido con respecto a la administración del señor Arévalo y su, digámoslo así, equipo de trabajo o la gente que lo está acompañando en estos 4 años de administración que tienen. Empezamos con escándalo de UNOPS, después vino el PNUD, después vino la casa del Chocobanano, que también lo vamos a discutir, y hoy sale a luz pública una denuncia de María Fernanda Bonilla, la cual explica e indica que le pidieron 600,000 quetzales para poderla trasladar al centro de detención Mariscal Zavala de mujeres. María Fernanda Bonilla es, no se sabe si es la hija o la sobrina de un candidato presidencial, Carlos Pineda. No, eso es chisme. Bueno, pero la ligan mucho con el señor Pineda en el sentido de que dicen que es su sobrina, no es su sobrina, nosotros simplemente ponemos lo que está pululando en el ambiente. El punto es que ella ha sido muy cubierta por los medios de comunicación y hoy hace una denuncia indicando que el director administrativo financiero del sistema penitenciario, 2 asesores, un director de un centro de detención, son los reyes del sistema penitenciario y a ella exclusivamente le pidieron 600,000 quetzales para el traslado, cuando no hemos salido todavía la herida del escándalo de la fuga de los reos de cárceles de... ¿cómo fue? El Pavoncito, creo que fue, Pavoncito. ¿Tú me corriges, Iván? La fuga. Ajá, la fuga. Janes 2. El centro de detención Fray Janes 2. No hemos salido de ese escándalo y ya sale otra privada de libertad indicando de que le pidieron 600,000 quetzales. La cosa no cambia.
señor presidente. Es que mire, a mí me sorprende que los guatemaltecos todavía sigan hablando de legalidad, sigan hablando de elementos fundamentales de cordura, de moralidad, de ética, porque en el país eso no existe. No. Ya el país borró eso y realmente lo único que vale es el dinero. Si usted tiene dinero, hasta le devuelven los bienes que se robó. Si usted tiene plata, hasta le autorizan que usted se quede gobernando. ¿De acuerdo? Dese cuenta que a estas personas que están gobernando actualmente ya se les demostró que se robaron el vehículo para llegar ahí. Ya se les demostró que la forma como llegaron a estos puestos es fraudulenta. Y entonces ahora viene la Corte Constitucional y les dice, sí, mire, todo eso es fraudulento, pero en defensa de la institucionalidad ustedes se quedan ahí. Es como que si le dijeran a un ladrón, mire, usted se robó un carro, usted se robó unas armas, ok, devuélvalas, pero lo que usted se robó se lo puede quedar. Esa cantidad de plata que usted se robó, quédesela. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que cuando usted se robó el carro, nadie sabía que el carro era robado y tenía su matrícula vigente. ¿Usted cree que eso es moral? ¿Usted cree que eso es jurídico? El país no tiene una base, Eduardo, de moralidad ni de juridicidad. El país está a merced de 4 gángsters que deciden sobre la política del país. Mire usted lo que aconteció en el Congreso de la República. Las fotos que a mí me llegaron del día que obstaculizaron la sesión. ¿Quién era el que estaba montado sobre el atril de la Junta Directiva? Era el señor, ¿cómo se llama? Pérez. Samuel Pérez. Samuel Pérez. Él no es miembro de la Junta Directiva. No. Pero es el él dueño de está la ahí chequera. parado. Sí, es el dueño de la chequera. Es el Él dueño de la estaba ahí chequera. parado y él era. Ese es un golpe de Estado. Sí. Sí. Es Totalmente. un abuso de poder. Es una usurpación de funciones. Yo hubiese sido presidente del organismo judicial, llamo a la policía, le digo, condúzcanlo, porque está aquí en un delito infragante de alterar el orden público y condicionar a los funcionarios. Pero no, ahí estaba el presidente del Congreso viéndolo y el tipo haciendo lo que se le daba la gana. Mire este señor, el otro día en una sesión, no entró a patadas a una sesión, pues, abriendo la puerta y empezando a gritar en una sesión que era de una bancada. Totalmente de acuerdo. Entonces, después cuando vemos un acto de pillaje, de bandolerismo, de asesinatos en las calles, es que es el reflejo de lo que están viendo con la dirigencia. Entonces así el país no tiene destino. No es este señor al que dice que borracho tuvo un accidente en que murió una persona, pues, y que salió huyendo y que el Estado lo único que hizo fue cubrirlo. Pero entonces, ¿cómo vamos a creer que van a ser diferentes en su vida privada si en la vida pública son así de descarados? Los estúpidos somos los guatemaltecos que todavía creemos que una Corte de Constitucionalidad va a actuar en derecho. No, la Corte de Constitucionalidad se va a tirar tantas disposiciones y resoluciones gallo-gallina como le sean necesarias para hacerse de plata, para condescender con el Estado o con sus dueños y patrones, que son parte del gran capital del país. Entonces, señores, yo creo que no podemos, es decir, pensemos qué país queremos. Ahora, si queremos un país delincuencial, les voy a decir lo que va a pasar. Es que las mafias van a empezar a pelear territorio. Entonces ya no va a ser un partido el que va a venir
contra el gobierno, sino que va a ser un cartel o una mafia, ¿de acuerdo? Y después otra mafia la que va a venir, y vamos a llegar a lo que tanto se ha dicho en el país, a un verdadero baño de sangre. Y eso es lo que podemos lograr, o lo que se puede lograr, si esta comisión de la OEA llega a convalidar todos los horrores jurídicos que en Guatemala se han cometido. Y el problema, presidente, es de que en Guatemala tenemos injerencia para absolutamente todo. Ay, espérate, lo de la OEA. No, para todo. Ahorita vemos una comisión de la OEA que viene a defender una democracia que no hay necesidad de defenderla. Porque no hay intentonas de golpe de Estado. No hay intentos de golpe de Estado, sino que todo lo contrario. Lo que existe en Guatemala es un intento de golpe de Estado por medio del Ejecutivo que quiere romper el orden constitucional para obtener impunidad. Eso es lo que hay en Guatemala y eso es lo que debería estar viendo a la OEA. Hoy en la mañana yo platicaba con una persona y le decía, o sea, yo nunca he visto a potencias mundiales como Estados Unidos pidiendo apoyo de la OEA para resolver sus asuntos internos, cuando nosotros tenemos un proceso y tenemos instituciones que velan por las diferentes ramas que conforman la democracia y no podemos interferir, ni mucho menos llamar a un ente internacional para que venga a querer romper el orden constitucional que deberían de proteger. Vemos a un ministro de Gobernación haciendo una solicitud ilegal, confirmando una solicitud ilegal, diciendo que ya solicitó apoyo y asignación de agentes del FBI para recapturar a los reos, cuando esa no es su función. La función del ministro de Gobernación no es la de las relaciones exteriores ni la de dar permiso para violar nuestra soberanía. Yo quiero dejar claro, no estoy en contra, presidente, que el FBI se involucre en esto, sino que todo lo contrario, pero sí estoy en contra que se violen los procesos que establece la ley, porque para poder pedir el apoyo del FBI, el Congreso debe de aprobar de que puedan ellos ejercer la función adentro de nuestro país. Pero mira, eso hay que desmenuzarlo, señor presidente, desde varios puntos de vista. Bueno, la misión de la OEA hoy en el país, donde vino la primera vez a Guatemala, no estableció lo que decía Arévalo de un golpe de Estado que estaba en proceso y que él estaba sufriendo un golpe de Estado y que eso atentaba contra la democracia guatemalteca. Se tuvo que reagendar una nueva fecha y hoy viene una misión de la OEA para establecer lo siguiente. Quieren ser observadores en el proceso de elección de fiscal general, quieren ser observadores en el proceso de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, quieren ser observadores en el proceso de elección a la CC, Corte de Constitucionalidad, y quieren ser observadores en el proceso de la elección del Contralor General de Cuentas de la Nación. Todas esas elecciones son en el 2026. Hoy viene la OEA y les dice el presidente que su enemigo natural es el fiscal general de la República de Guatemala porque está investigando y que los procesos sometidos al sistema de justicia son procesos que van tendientes a socavar la democracia porque lo está investigando a él, que puso la denuncia sobre un tema de la constitución del extinto partido político Movimiento Semilla, y que esas acciones de investigación son ilegales, son perniciosas y van en contra de la destrucción de la democracia guatemalteca. Viene hoy la OEA y para mí en una forma imprudente se da el lujo de invitar, por no decirle citar, porque según ellos pensaron que la fiscal general iba a acceder a una invitación para reunirse con los personajes de la OEA, cuando constitucionalmente la fiscal general tiene un blindaje en sus decisiones que no son políticas, sino que son eminentemente técnicas. Hay una separación. El Ministerio Público no es un ente político que se deba de reunir con entes políticos internacionales. Al
contrario, el Ministerio Público es un ente técnico que si decide reunirse es con entes técnicos que ayuden en la investigación o en los procesos de investigación que son sometidos al conocimiento del Ministerio Público para la aplicación de las leyes guatemaltecas. El señor Arévalo sale un domingo, Iván, y ese domingo sale llamando, dentro de todo lo que dijo, dice: los guatemaltecos dignos, párense, acudan a mí y apóyenme. Vengan a defender la democracia. Al día siguiente, grave y gran sorpresa para el señor Arévalo. Ni un sector organizado del país se metió a decir nada. Lo dejaron más solos que carne congelada en la nevera, sin nadie alrededor. Dicho esto, tiene que voltear a ver a entes internacionales para ver cómo rescata lo irrescatable de la imprudencia que cometió Arévalo, actuando más visceralmente que estratégicamente, y como le dicen, porque él dice que es un ajedrecista político, dando clases de cómo perder una partida de ajedrez, porque la CC no había ni siquiera resuelto situaciones que habían sido sometidas a su consideración, y él se adelanta. Yo creo que come más ansias que sentarse a analizar tiempo y espacio de lo que él iba a hacer en su posición política. Necesita hablarle a entes internacionales. Derivado de esas llamadas de auxilio que él pone a entes internacionales, vienen los entes internacionales a Guatemala a ver qué es lo que está pasando. Pero se le olvida al señor Arévalo algo muy importante. Las cosas de los guatemaltecos son de los guatemaltecos, y no porque lo diga este humilde servidor y lo digas tú, Iván, es porque está en ley, es nuestra soberanía, exactamente eso. Y la imprudencia de la OEA de querer tener injerencia en procesos internos guatemaltecos, que es grave para la soberanía nacional, inclusive para la seguridad nacional. Señor presidente. Bueno, analicemos primero la OEA. La OEA nadie la llama para nada. ¿Para qué la quieren? Imagínese usted, hace 30 años yo era presidente, 32 años, y se vino el movimiento de generar la cumbre iberoamericana. ¿Con qué objetivo? Realmente tener un foro en que pudiéramos discutir, en que pudiéramos plantear nuestras necesidades sin la politización y sin el radicalismo de la OEA. A ese foro ya llegó Fidel Castro y entonces se pudo tener la primera reunión en Guadalajara. El sentimiento era: señores, encontremos una forma de relacionarnos internacionalmente de acuerdo a nuestras identidades culturales. La OEA hoy está en la calle de la amargura. Si yo invito a la OEA a tocar marimba, van a venir porque tienen que venir, porque alguien los está invitando. Y los invito para que van a ver el lanzamiento de un cohete a la luna, van. O a ver volar un barrilete, van. Porque es que esto tienen que hacerlo. ¿De acuerdo? Si no, se quedan sin nada. Ya OEA ya se está quedando cada vez más con menos presupuesto. Y ya era un país de 24 miembros, hoy no sé por cuántos miembros va la OEA. Ahora, estos han encontrado un grupo de chairos que han estado manejando la OEA y entonces se han ido a cobijar con ellos. ¿De qué sirvió que Almagro llegara a Guatemala? Eduardo, ¿qué pasó con Almagro en Guatemala? Almagro en Guatemala lo recibió la fiscal. Le hicieron toda una presentación de todas las pruebas. El tipo se quedó callado, no dijo nada. Llega a la asamblea del Consejo Permanente en la OEA y dice todo lo contrario. Él no venía aquí a ver si era cierto o no había cierto que había fraude.
él venía a decir, estuve presente y puedo decir que no hubo fraude. Y eso es lo mismo que está haciendo esta misión. Si esta misión no se para y se larga del país, por lo que pasó en el Congreso, ya queda automáticamente descalificada, independientemente de la descalificación que usted hace de ella, Eduardo. Porque usted la está descalificando. ¿Por qué razón? Usted la está descalificando porque la Carta de la OEA no permite ese tipo de intervenciones. Más bien las condena. Las condena. No puede haber una intervención de la OEA en asuntos internos de un país. Se invoca la Carta Democrática o lo que sea, pero cuando se invoca tiene que haber un consenso. Y no es que vengan, señores, y miren que yo me estoy portando bien, pero mándenme a fulano, sutano, mengano, perencejo, que soy chairo. Eso se lo creen ellos. Y es que ellos han tenido un respaldo. Han tenido 40 años de respaldo en la embajada norteamericana. Que los embajadores norteamericanos que hemos tenido desde McFarland para acá han sido todos chairos. Todos han participado de la doctrina woke, todos son progres, todos, y no importa quién sea el gobierno. Entonces todos estos se han acostumbrado a que de ahí les venga el dinero, y son cantidades absurdas de dinero las que les ha dado la embajada de los Estados Unidos, absurdas de dinero las que les ha dado la Comunidad Europea. No es sino hasta ahora que por primera vez una congresista norteamericana en 30 años, por lo menos desde que yo recuerdo, que hace una denuncia clara y categórica con nombre y apellido. Y dice, estos señores están interviniendo en esto. Entonces ahora, viene la misión de la OEA a decir que esta señora no tiene derecho a decir eso, que esta señora no está diciendo lo correcto. Y mientras tanto nosotros los guatemaltecos estamos viendo lo que hicieron en la Corte Suprema de Justicia, quitarle a la presidenta virtual de la Corte Suprema, una mujer que viene del ambiente académico, honesta, quitarle la presidencia porque simple y sencillamente no se va a prestar a lo que ellas quieren. ¿A dónde va todo lo que está pasando hoy? Ya se dieron cuenta, ¿a dónde va? Póngase que ahora salieran al Congreso los antejuicios que hay en la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar con esos antejuicios? Circulan 50 millones de dólares y borran esos antejuicios de un plomazo. Entonces yo voy a ser tan estúpido en creer que va a venir una delegación de la OEA a evitar que estos cometan los actos que han cometido. No. La delegación de OEA tiene que conocer las arbitrariedades de Samuel Pérez, tiene que cometer la forma como manejaron el Congreso, tiene que conocer cómo se manipuló la elección de la Junta Directiva del Congreso para saber que con esta estructura no hay ninguna posibilidad de que tengamos elecciones correctas, ni para la Corte de Constitucionalidad, ni para el Tribunal Supremo Electoral, ni para el Ministerio Público, ni para la Contraloría General de la Nación. Estos corruptos que se han robado hasta el agua pura de la fuente del Parque Central van a gastar todo lo que sea necesario para mantener su estructura de poder. Lo van a hacer. Entonces, ¿qué? ¿Tener una comisión simple y sencillamente a que venga a decir no lo hicieron? No, señores, que se larguen. Guatemala no necesita esa comisión. Y lo único que están haciendo, y lo repito hoy una vez más ante el pueblo de Guatemala, nos están llevando a un baño de sangre que ni siquiera el pueblo va a ser el protagonista.
van a ser las maras que se van a pelear por el poder. Y esto es un crimen de lesa humanidad lo que están cometiendo. Este señor Arévalo es un individuo que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo. El daño que le están haciendo al país no tiene ningún parangón con ninguna de las otras épocas. Mire, ni para la independencia, ni para la revolución liberal, ni para las revoluciones conservadoras, ni para el 20 de octubre, para octubre de 1920, ni el 20 de octubre del 44, ni el 56, ni el 65, olvídense. Lo que nosotros hoy estamos en presencia de ver en Guatemala es el crimen organizado, incrustado en el Estado. Abran los ojos y hagámoselo ver a la comisión que está en Guatemala. Hoy más que nunca tenemos cómo demostrarlo. Las fugas de las cárceles, las armas de combate en la calle, el atentado horrible del día de ayer, el robo de la Junta Directiva del Congreso, el bloqueo a la elección de la Junta Directiva de la Corte. Démonos cuenta que todo esto ha pasado en mes y medio. Si aquí en Guatemala uno amanece pensando en un problema y a las 12 del día ya hay 3 problemas que opacaron el problema con el cual uno despertó. Y estos señores de la OEA, bueno, ellos quizá, yo oí alguien por ahí que estaba dando unas declaraciones y yo digo, bueno, esto como teoría está bien para un país civilizado o medianamente civilizado, pero ir a gritar esta torería en medio de la jungla es total y completamente improcedente. Es un descaro, es una falta de lealtad con los guatemaltecos. ¿Quieres decir algo? Fíjate que ahorita que el presidente nos habló de cuántos países forman parte de la OEA, actualmente hay 35 países. Están viendo ahí. Ajá, y me entró la curiosidad y me puse a investigar cómo la OEA tiene cómo reciben financiamiento. Resulta que Guatemala anualmente le da un aproximado de $250,000 anuales para pertenecer a la OEA. Aparte reciben donaciones externas. Esto quiere decir de que reciben donaciones de organizaciones como Soros, como todas esas fundaciones izquierdistas que están destruyendo el mundo, y todo hace clic cuando miras el comunicado donde dicen que van a enviar misiones a ver la elección de fiscal general, CC y TSE, y te fijas en todas las organizaciones que firman, son todas organizaciones de izquierda. Entonces, yo creo que sí es bien importante, lo quiero hacer públicamente, agradecerle al expresidente Jorge Serrano Elías por la lucha que está haciendo por el país. Creo que todos debemos luchar de la misma forma porque no podemos permitir de que esta gente siga cooptando el país. Ellos todo lo vuelven negocio. La fuga de los reos, el negocio, una cárcel de 1,000 millones de quetzales que va a albergar 2,000 reos. Cuando El Salvador se gastó 800 millones de quetzales y alberga 40,000 reos. Todo lo vuelve negocio. Todo. Ya, fíjate que yo creo que aquí hay cosas más de trasfondo que tenemos que ver. Sí, pues señor presidente. No, yo le diría a Iván que lo mejor es que tocáramos la puerta del presidente Bukele, le pidiéramos que nos abra un cupo. Sí. Nos dejen meter unos 1,500 ahí para hacerlo rápido. Al fin y al cabo él ya le está dando, ¿cómo se llama? Pensión a unos delincuentes que están en los Estados Unidos, y él sí sabe cómo manejar esa raza.
Mandémoselos a él, hombre. No necesitamos ahorita construir una cárcel. Él sabe exactamente qué es lo que hay que hacer con esto. Es la única forma que nosotros tenemos de pensar que vamos a hacer una cárcel. Pucha, lo que dijeron el día que dieron las explicaciones, que iban a hacer un censo. Sí. Y el censo lo hacen todos los días a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde. Pero ¿sabes qué? Lo que nos debe de llamar la atención y le deberíamos de preguntar, y que Guatemala empiece a preguntarle, bueno, ¿y cómo va el famoso censo? Porque inclusive tuvieron un evento. Es que mire, pues son tan cínicos que dijeron que ellos tenían que hacer un censo que iba a ser histórico, porque nunca se había hecho un censo en las cárceles, pero sí, que necesitaban fondos para poderlo hacer. O sea, imagínense. Siempre es que... Dice, antes decían que las corrupciones eran artesanales o industriales. Estos no dejan pero ni una migaja en un plato. Cosita que ven mal puesta se la llevan, y la que la puede poner mal puesta también se la llevan. Estamos ante saqueadores profesionales, esa es la realidad. No, y totalmente de acuerdo. Mire solo este clavo. Es que mire, presidente, en ninguna administración de la historia democrática de este país, empezando por la de 1985 y concluyendo en esta del año 2025, esta que está en trámite y en turno, ninguna administración había tenido tantos escándalos políticos en tan corto tiempo como la que está llevando a cabo la administración de Bernardo Arévalo. No terminan de salir de un clavo, de un problema, y ya les viene el otro problema. Esta administración se ha caracterizado, esta famosa primavera, se ha caracterizado en algo tan específico que ya se le puede bautizar. Bernardo Arévalo es la administración de los escándalos políticos guatemaltecos. No han pasado ni siquiera 24 meses, Iván, señor presidente. Y desde que tomaron posesión ha sido escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo. Romperían récord ahorita en 24 meses con que pasaran 2 semanas con la boquita calladita y que no tuvieran algún clavo que se les haga público. Pero es que son tan evidentes que hemos pasado 21 meses de puro escándalo. Pero si no le estaba yo diciendo pues que uno amanece pensando en el escándalo de anoche, y a las 10 de la mañana ya acumularon 2 más. Sí. Hoy, antes de que empezáramos el programa, no me decían ustedes de las cosas que teníamos que hablar, y yo les dije, mire, si hablamos de esto ya no tenemos de qué hablar de más, porque hoy hay 5 escándalos para comentar en este programa. Sí. Y esto es sobre hechos que se generaron el fin de semana. Y el de hoy, es que el de hoy ya es más que alarmante, pues no hemos salido todavía de asimilar la fuga masiva negociada por la administración de Arévalo de altos líderes de delincuencia organizada que hoy son denominados, ya no son maras, sino que son grupos terroristas que están prófugos de la justicia guatemalteca. No habíamos salido de sanar esa herida, que está muy reciente, y hoy graves indicaciones en contra de la cúpula del sistema penitenciario. Y eso que ustedes no oyeron hoy a la ministra de Educación. Ayer Que en la mañana. que iban a construir, oiga esto, 500 escuelas secundarias. Institutos, sí, hijo. Hombre. Sí. Mire, no han sido capaces de remozar bien una escuela. Sí. El programa de remozamiento, nosotros lo denunciamos acá, es Una un farsa. nido de corrupción y Una es una farsa. farsa donde engañan al pobre guatemalteco, donde le dicen que en el 2024 remozaron más de 12,000 escuelas, cuando hacían el famoso remozamiento era el cambio de una chapa, De un bombillo, de una bombilla. de un cristal. ¿Y sabe cuánto nos costaba? La chapa, 75,000 quetzales.
La bombilla, 75,000 quetzales. Un vidrio, 75,000 quetzales, y así se robaron el dinero de los remozamientos y nosotros lo denunciamos con pruebas. Sí, y públicamente. Y fue tan burdo, pero fue tan burdo que en el programa de transparencia que supuestamente tenían las coordenadas GPS que no hacían match en donde estaban las iglesias. Les dio, las escuelas, les dio tanta vergüenza que después deshabilitaron el programa porque salió a luz pública la denuncia que hicimos en cuanto al tema del remozamiento de escuelas. Si no pudieron remozar escuelas realmente, porque hay escuelas en Cobán que llora sangre, donde los niños siguen sentados en troncos de árboles y cuando llueven se les inundan las escuelas, pero son las escuelas remozadas, según ellos en la fantasía de la primavera que le venden al pueblo guatemalteco. ¿En qué cabeza cuerda y sana cabe creer que si son incapaces de llenar un hoyo que se hizo en la carretera al puerto, de no darle mantenimiento a la carretera que viene entrando de carretera a El Salvador porque se les hundió también, de no poder componer el puente Moca que al día de hoy todavía sigue derrumbado, si no le han podido dar mantenimiento a las carreteras públicas de este país, que son un desastre, si no pueden tener medicinas en los hospitales, que no tenemos, y que se les ventiló la porquería de UNOPS, que hoy el presidente decidió terminar el contrato, no porque él lo viera como beneficio al país, sino porque lo cachamos en su corrupción. Bueno, ¿Cómo vamos a pensar que tengan la capacidad, primero, de logística, capacidad mental para mover las piezas de la ejecución presupuestaria para darnos 500 centros de educación? Es ilógico, es burdo, es torpe, y no porque lo digamos, es porque ya tenemos 21 meses de experiencia que estas personas siempre son más paja, disculpe pueblo de Guatemala, pero es la verdad, más paja y mentira que acción. Piensan que la ejecución de la administración pública en este país es estar en una campaña diaria prometiendo cosas que, estando ellos en el poder, son incapaces de cumplir. Mire usted, solo conseguir 500 lugares para empezar a desarrollar planos y poder construir, es que estos se creen marcianos o nos creen a nosotros verdaderamente estúpidos. Total. Porque ¿cómo es posible que se tiran esas así con una desfachatez las mentiras del señor ministro de Finanzas? Mire, hubo un momento en que ya no sabía yo si me iba a estallar el hígado o yo me iba a morir de la risa. Porque cada uno de estos es más mentiroso que el otro. Total. Pero ¿sabe qué es lo admirable en ellos? Que se creen sus mentiras. Todas sus mentiras. Ellos viven en su mundo de fantasía. Yo siempre he dicho que este gobierno es un gobierno de simulación. Sí, siempre lo he dicho. Porque ellos viven en un mundo simulado que solo ellos se lo creen. Y yo a veces pienso que al presidente lo tienen como encerrado en una burbuja. Y que la forma de ser del señor Arévalo no se presta para eso, para estar engañado. Y que todo le dicen, no, presidente, hasta le andan producir noticieros falsos. Sí, se sabe creer. Le dicen, mire, presidente, esta es la realidad del país. Inauguramos esta carretera, hicimos esta escuela, y ahí lo exponen al pobre en las conferencias de prensa a hablar estupideces y mentiras. Y el otro día que estaban hablando de las refacciones escolares, que le fueron a entregar un banano y una tortilla, por favor. Sí. ¿En qué cabeza cabe? Y todavía ellos llevan a los camarógrafos, lo que quiere decir que no tienen criterio ni vergüenza, porque un acto de esos yo lo escondo, no lo enseño. Mire, señor presidente, aquí hay que preguntarnos dos cosas claras. Uno, estamos
ante una forma de ser de un señor que está administrando el Estado de Guatemala, que no tiene idea en dónde vive, en qué día está, y que estamos en el planeta Tierra y que no conoce ni siquiera el país el que supuestamente él dirige con una banda presidencial que se llama Guatemala. O dos, el equipo de comunicación social del señor Arévalo es el peor equipo de comunicación que ha tenido una administración pública en Guatemala digna de una cátedra de ciencias políticas para no cometer los errores. Creo, con esto me voy a despedir, que el señor Arévalo merece una cátedra en ciencias políticas de las cosas que no hay que hacer cuando se ejerce un mandato presidencial. Presidente, llegamos al final, le agradezco mucho, espero volverlo a tener por acá, ya sabe que TVGT es su casa, yo personalmente le tengo mucho cariño, mucho aprecio, creo que hay muchísimo más que hablar, deberíamos de seguir hablando, nos vamos a coordinar para ver cómo está su agenda en un futuro, en otro programa, tal vez esta o la próxima semana. Y de nuevo le quiero agradecer por luchar por este país hermoso que no merece estar en manos de la gente que hoy están. Bueno, Ya saben que yo gozo en esto y realmente vale la pena tirar un poco de hígado, pero también reírse, porque lo que estamos viviendo en Guatemala es una tragedia, que en un momento da ganas de llorar, pero son tan infamemente burros que dan ganas también de reírse. van a pasar a la historia como lo peor. Increíble cómo se presentan, como decía usted, o son muy malos o son malos comunicadores. No, yo lo diría que son malos comunicadores, no tienen sentido de la lógica, desconocen la moral, porque para todos, ¿cómo se llama? Se lucen. ¿Verdad? Es decir, ya no hay más que hacer, y como decía Napoleón, mejor ya no les sigamos dando ideas, ¿verdad? Hay que dejarlos que sigan por el camino en que van, porque van exactamente a donde queremos que se vayan. Gracias por haber estado con nosotros, señor presidente. Siempre es un gusto, como ya le dijo Iván, esta es su casa. Gracias por atender nuestras invitaciones y vamos a seguir platicando con usted sobre las experiencias, sobre el rumbo que va tomando el país. Y usted, televidente, gracias por estar en sintonía de nosotros. Gracias por estarnos motivando siempre con sus mensajes al Net Center. Señores, mejoren el nivel de trabajo que tienen, porque si no, en unos meses ya ni Net Center va a haber, y no por nuestra culpa, sino porque son también muy deficientes. Sí. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias, no se despegue TVGT, ahorita la Casa de los Toros con el gran Robert, por ahí está ya en el otro set. Muchas gracias, feliz noche, si va de regreso a su casa, buen retorno. Gracias, presidente. Que estén muy bien. Gracias, Feliz tarde. Nos vemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT.